¿Qué es el Leviatán? La criatura mítica mencionada en la Biblia y otros textos antiguos. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido fascinada por criaturas míticas y seres sobrenaturales. Sin embargo, pocas entidades han inspirado tanto temor y curiosidad como el Leviatán. Este ser colosal, descrito en diversas culturas y religiones, ha sido objeto de incontables leyendas e interpretaciones. Imagina un monstruo marino de proporciones titánicas, capaz de devastar flotas enteras con un solo movimiento de su cuerpo. Un ser tan poderoso que ni siquiera los héroes más valientes se atreverían a enfrentarlo. Pero, ¿es el Leviatán solo una fábula antigua o hay algo más detrás de este mito? En este video nos adentraremos en las profundidades del misterio del Leviatán. Exploraremos sus orígenes, su propósito y el poder que se le atribuye. También examinaremos si esta criatura está vinculada al diablo y quién podría tener la fuerza para enfrentarlo. Acompáñanos en este viaje fascinante donde desentrañaremos los secretos de una de las criaturas más enigmáticas y temidas de todos los tiempos. Prepárate para descubrir la verdad detrás del Leviatán. Definido en los textos antiguos como una criatura colosal, el Leviatán ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. En la Biblia, específicamente en el libro de Job, se describe con detalles espeluznantes. Un monstruo marino con escamas impenetrables, aliento de fuego y una fuerza inconmensurable. Job capítulo 41 lo presenta como un ser invencible, que inspira terror incluso en los guerreros más valientes. No es simplemente un animal, sino una manifestación del caos primordial, un desafío a la creación y al orden divino. Además de su mención en Job, el Leviatán aparece en otros libros bíblicos. En Isaías capítulo 27, versículo 1, te habla de él como un dragón que será destruido por Dios al final de los tiempos, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. En Salmos capítulo 74, versículo 14, se recuerda cómo Dios lo venció, dividiendo sus partes para alimentar a los habitantes del desierto. Estas referencias bíblicas lo pintan como un símbolo del poder divino sobre el desorden y el mal. Pero el Leviatán no es exclusivo de la Biblia. En la mitología cananea, aparece como Lotán, un monstruo marino derrotado por el dios Baal. Este paralelismo sugiere una fuente común en el imaginario del antiguo Oriente Próximo, donde las fuerzas del caos eran personificadas en monstruos marinos que los dioses debían someter para establecer el orden. Su figura también se encuentra en otros textos antiguos y culturas, donde a menudo se le asocia con el océano y el caos. En el libro de Enoch, un texto apócrifo judío, el Leviatán es descrito junto al Behemoth, como dos criaturas gigantescas reservadas para el juicio final. Mientras que el Leviatán habita en las profundidades del océano, el Behemoth domina la tierra. Juntos simbolizan el poder y el terror que escapan al control humano. Así, a través de estos textos y tradiciones, el Leviatán se establece como una fuerza primordial, un adversario de los dioses y un recordatorio constante de los límites de la humanidad frente al poder del caos. Su presencia en diversas culturas y escrituras subraya su importancia como símbolo y su capacidad para inspirar tanto temor como fascinación. ¿Quién creó al Leviatán según los textos bíblicos y mitológicos? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente a la figura de Dios. En el contexto bíblico, el Leviatán es una creación divina. En el libro de Job, Dios mismo describe al Leviatán como una de sus criaturas más formidables, una obra maestra del terror y la fuerza. Esta descripción no solo resalta el poder del Leviatán, sino también el poder supremo de su creador, quien puede controlar y someter a tan formidable criatura. El propósito del Leviatán, según la Biblia, parece ser multifacético. Por un lado, es una prueba de la omnipotencia de Dios. Su existencia sirve para demostrar que incluso las fuerzas más caóticas y destructivas del universo están bajo el control divino. En Job capítulo 41, Dios utiliza al Leviatán para ilustrar su poder sobre todas las cosas, mostrando que nada en la creación puede desafiar su autoridad. En Isaías capítulo 27, versículo 1, el Leviatán es presentado como un símbolo del mal que será derrotado al final de los tiempos. El Leviatán representa a las fuerzas del caos y la maldad que, aunque poderosas, serán vencidas por Dios en su plan final de redención y restauración del orden. Fuera del contexto bíblico, en la mitología cananea, el Leviatán, o Lotán, es creado por dioses menores y representa el caos primordial. La derrota de Lotán por el dios Baal simboliza la victoria del orden sobre el caos,
un tema recurrente en muchas mitologías antiguas. Este paralelismo refuerza la idea de que el Leviatán es una personificación del desorden y el mal que debe ser controlado por una fuerza superior. El Leviatán, tanto en la Biblia como en otras tradiciones antiguas, es una criatura creada por fuerzas divinas para representar el caos y el mal. Su propósito es demostrar el poder de su creador y servir como un símbolo del desorden que en última instancia será sometido y destruido por el orden divino. ¿Dónde se dice que reside el Leviatán? Según las escrituras y las leyendas antiguas, el hábitat del Leviatán se encuentra en las profundidades del océano. En el libro de Job capítulo 41 se describe al Leviatán como una criatura marina, sugiriendo que habita en las aguas más profundas y oscuras. Este entorno subacuático refuerza su imagen como una entidad misteriosa e inaccesible, oculta en las partes más inexploradas del mundo. En Salmos capítulo 104, versículo 26, se menciona al Leviatán jugando en el mar, lo que nuevamente lo asocia con los vastos y peligrosos océanos. Este versículo lo presenta como una criatura en su elemento, a gusto en las inmensas extensiones de agua, lejos del alcance humano. El Leviatán no solo aparece en la Biblia, en otras mitologías también se le sitúa en el mar. En la mitología cananea, Lotán, el equivalente del Leviatán, es descrito como un dragón marino que reside en las profundidades acuáticas, simbolizando el caos y el peligro inherente a los océanos. Estas profundidades representan lo desconocido y lo incontrolable, áreas donde las reglas normales de la Tierra no se aplican y donde el peligro acecha constantemente. Además de estos textos antiguos, existen teorías modernas que intentan racionalizar la leyenda del Leviatán. Algunos sugieren que el Leviatán podría haberse basado en avistamientos de grandes criaturas marinas como los calamares gigantes o las ballenas, animales que habitan en las profundidades y que en tiempos antiguos podían haber sido vistos como monstruos debido a su tamaño y naturaleza esquiva. El Leviatán, por lo tanto, se ubica simbólicamente en el mar, un lugar que en la antigüedad representaba el caos, lo desconocido y lo peligroso. Su residencia en estas profundidades subraya su naturaleza como una fuerza primordial y aterradora, un recordatorio del poder inmenso e incontrolable de la naturaleza y de lo divino. ¿Qué quiere el Leviatán y cuáles son sus motivaciones? Esta es una cuestión que ha intrigado a estudiosos y creyentes por igual. En la Biblia y en otras tradiciones, el Leviatán no es simplemente una bestia sin sentido. Se le atribuyen ciertos propósitos y motivaciones que lo hacen aún más temible. En la Biblia, el Leviatán a menudo se asocia con el mal y el caos. Su existencia parece ser una manifestación de las fuerzas caóticas que Dios debe controlar. En este sentido, el Leviatán representa la oposición al orden divino y por ende, su principal motivación sería la perpetuación del caos y la destrucción. En Job capítulo 41, la descripción del Leviatán como una criatura indomable y destructiva sugiere que su propósito es desafiar la creación y el orden establecido por Dios. Un aspecto intrigante es la posible alianza del Leviatán con el diablo. Aunque la Biblia no establece explícitamente esta conexión, el simbolismo del Leviatán como un agente del caos y la maldad ha llevado a muchos a interpretarlo como un aliado de las fuerzas demoníacas. En la literatura cristiana medieval y en la iconografía, el Leviatán a menudo se presenta como una figura demoníaca o como una representación del propio Satanás. Esta asociación con el diablo reforzaría la idea de que el Leviatán actúa en oposición directa a Dios y a su plan para la humanidad. Además, en algunas interpretaciones, el Leviatán no solo busca el caos, sino también el sufrimiento de la humanidad. Su capacidad para devastar y su aparente placer en la destrucción lo pintan como una entidad que no solo existe en el caos, sino que también lo fomenta activamente. Esta motivación para causar dolor y desorden lo convierte en una figura aún más siniestra y aterradora. En resumen, el Leviatán es visto como una criatura que encarna el caos y la maldad. Su principal motivación parece ser la destrucción y la perpetuación del desorden, actuando en oposición al orden divino. Aunque no se establece explícitamente en la Biblia, su conexión simbólica con el diablo sugiere una alianza con las fuerzas del mal, haciendo del Leviatán una figura temible y enigmática en la mitología bíblica y en las interpretaciones posteriores. ¿Cuál es el poder del Leviatán y quién puede enfrentarlo? El poder del Leviatán es descrito en términos que subrayan su invulnerabilidad y su capacidad para inspirar terror. En Job capítulo 41,
se detalla su cuerpo cubierto de escamas impenetrables, su aliento de fuego y su fuerza inigualable. Ninguna arma humana puede hacerle daño. Es un ser que no teme a nada ni a nadie. Su descripción como una criatura que provoca el pánico incluso en los guerreros más valientes, resalta su estatus como una fuerza de la naturaleza que supera cualquier desafío humano. La pregunta sobre quién puede enfrentarlo nos lleva nuevamente a la figura de Dios. Según la Biblia, solo Dios tiene el poder para controlar, finalmente, derrotar al Leviatán. En Isaías capítulo 27, versículo 1, te profetiza que en el día del juicio final, Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente torcida, y lo matará. Esta imagen de Dios como el único capaz de someter al Leviatán subraya su poder absoluto sobre todas las criaturas y fuerzas del universo. En Salmos capítulo 74, versículo 14, se recuerda cómo Dios rompió las cabezas del Leviatán y lo dio como alimento a los habitantes del desierto, simbolizando su dominio total sobre esta fuerza del caos. Esta victoria divina es un testimonio del poder supremo de Dios, capaz de transformar incluso las más terribles manifestaciones del mal en algo que puede ser controlado y utilizado para el bien. En otras tradiciones y mitologías, se encuentran figuras heroicas que enfrentan a criaturas similares al Leviatán, pero siempre con la ayuda o intervención de fuerzas divinas. En la mitología cananea, el dios Baal vence a Lotán con la asistencia de los dioses superiores, destacando que solo mediante un poder superior se puede derrotar a tales monstruos. Por tanto, el Leviatán es una entidad de poder colosal, invulnerable a cualquier intento humano de subyugación. Su capacidad para causar destrucción y su resistencia a las armas humanas lo convierten en una figura casi invencible. Sin embargo, la Biblia y otras tradiciones dejan claro que, aunque el Leviatán representa el caos y el mal, siempre hay una fuerza superior. En este caso, Dios, que tiene el poder definitivo para enfrentarlo y vencerlo. Esto refuerza el tema de la supremacía divina y el control absoluto sobre todas las fuerzas del universo. En resumen, el Leviatán es una figura poderosa y enigmática que ha capturado la imaginación a lo largo de los siglos. Representando el caos y el mal primordial, el Leviatán es descrito en la Biblia y en la mitología como una criatura colosal con un poder que desafía la comprensión humana. Su presencia en el océano profundo simboliza lo desconocido y lo incontrolable, mientras que su capacidad para inspirar terror refuerza su estatus como una de las fuerzas más temidas del universo. La Biblia y otros textos antiguos presentan al Leviatán como una creación divina, un desafío a la creación y al orden establecido por Dios. Su propósito parece ser la personificación del caos y el mal, representando una amenaza constante al orden divino. Aunque su motivación específica no siempre está claramente definida, su rol en la narrativa bíblica es el de una entidad que debe ser controlada y vencida por fuerzas superiores. El Leviatán, con su poder colosal e impenetrabilidad, es una entidad que ningún ser humano puede enfrentar con éxito. Solo Dios tiene el poder para someterlo y finalmente derrotarlo. Esta capacidad para enfrentar y vencer al Leviatán subraya la supremacía de lo divino sobre el caos y el mal. Aunque no se establece explícitamente en la Biblia, la conexión simbólica entre el Leviatán y el diablo ha sido sugerida en la tradición cristiana, donde el Leviatán se ve como una manifestación de las fuerzas infernales que se oponen a Dios. Esta asociación refuerza la visión del Leviatán como una figura que representa el mal en su forma más primordial. En conclusión, el Leviatán es una criatura de gran poder y misterio, cuya derrota es una tarea reservada solo para lo divino. Su presencia y su papel en las escrituras y en la mitología subrayan la lucha entre el bien y el mal y la supremacía de las fuerzas divinas sobre el caos y la destrucción. Si te ha intrigado el misterio del Leviatán y quieres explorar más sobre estas fascinantes criaturas bíblicas y mitológicas, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros videos. Deja tu comentario abajo sobre qué aspecto del Leviatán te sorprendió más o qué otras figuras bíblicas te gustaría que investigáramos. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en los enigmas de la antigüedad. Nos encantaría saber tu opinión y seguir explorando juntos los misterios del mundo.